El tema de hoy es el libro del Génesis, sexta parte. Vamos a continuar esta serie sobre el libro del Génesis, Génesis capítulo 11 y 12. Después del diluvio, la vida de los hombres comenzó a disminuir. Sem vivió 502 años después del diluvio, y sus hijos y nietos y bisnietos vivieron un promedio de unos 400 años hasta lo de Babel. Inmediatamente después de Babel, el promedio de vida bajó como a 200 años, o 200 algo. Y luego, ya con la llegada de Abraham, Isaac, Jacob comenzó a quejarse en Egipto de que él no había vivido los años que tenían sus padres. Según mis cálculos, Sem hubiera vivido hasta que Jacob tuvo 50 años. Y murió teniendo 600 años de edad. Y Jacob solamente pasó un poquito de los 100 años, 130 y algo. El Señor había decretado de que el hombre iba a vivir solamente 120 años. Después, más adelante, el Señor decreta que 70 años nomás. Génesis 11:27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos tenía que ver con Babilonia. Y el Señor dice que la naturaleza del hombre, que el deseo natural del hombre era y es solamente para hacer el mal continuamente, hasta que el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre. Y en el mundo antiguo fueron pocos los que se salvaron. En la generación de Noé, solamente Noé y su familia. Noé tuvo trellizos. Y ahora, muchos años después, Taré llega a tener trellizos. Y la Escritura dice que Taré iba de viaje de la tierra de su naturaleza a la tierra de Canaán. Y murió Harán, el que engendró a Lot, antes que Taré. Y eso era lo que estaba sucediendo. Todas estas personas estaban viviendo y algunos de los patriarcas estaban todavía vivos y ya sus descendientes estaban muriendo. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Milca es hija de Harán, y Harán también es padre de Lot. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se asentaron ahí. Llegaron a un sitio, no sabemos si ya se llamaba Harán o si ellos lo nombraron Harán pensando en el hermano, en el tío que se había muerto, y hasta ahí llegaron. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Primero murió Harán, después murió Taré. Y Taré solamente llegó a mitad del camino a la tierra prometida. Él tenía el destino de llegar allá, pero no llegó allá. Murió en el camino. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El mensaje había sido a Abraham, y Taré y toda esta gente habían venido con él. Taré llegó solamente hasta mitad de camino. Lot llegó más adelante, pero más adelante vamos a ver qué pasó con Lot. El Señor había dicho a Abraham que tenía que salir de una parte a llegar a otra parte, a la tierra prometida. Quería que saliera de una tierra, y dice, de tu tierra y de tu naturaleza. Dios quería tener un amigo. Y el Señor Jesús nos aclara el asunto en el Nuevo Testamento, porque Él dice a sus discípulos que son sus amigos cuando hacen sus mandamientos. Y lo que el Señor dijo a Abraham era dejar la casa de su padre y la tierra
donde había nacido, y hasta su propia naturaleza atrás. La naturaleza del hombre es hacer el mal siempre. La naturaleza del hombre es decidir lo que está bien y lo que está mal para sí mismo. Y para Abraham era un viaje por un desierto. Pero es un llamado similar que el Señor está haciendo todavía a nosotros, porque Él quiere que nosotros salgamos de la naturaleza que hemos recibido de Adán, del hombre natural, y que caminamos hacia una herencia, donde seremos coherederos con Cristo, donde en realidad Cristo será entonces la herencia, la tierra prometida que estamos buscando. El Señor le dijo a Abraham que hiciera esto, y en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para alguien que estaba metido por allá en Ur de los Caldeos, y para recibir un mensaje de estos, es un gran mensaje. El Señor le estaba diciendo, deja atrás sus raíces, deja atrás su naturaleza, su manera de hacer las cosas. Emprende un viaje. Los de la casa de Abraham no querían quedar allá, el papá Taré vino con él, pero el papá no podía dejar el pasado, aún donde quedó en mitad de camino, parece que puso el nombre del otro hermano que había muerto allá en Ur de los Caldeos antes de salir. Está pegado al pasado. Y todo eso tiene su contraparte para nosotros. Taré quiere decir demora, o estación, o temporada. Y no daba para más. Vamos a buscar lo que quiere decir Harán. Parece que quiere decir fuerte, o iluminado, fortín. Era un fortín que había ahí, de los recuerdos del pasado. La idea de Babel era fuerte para todos. Ellos querían hacer su ciudad, querían buscar una independencia de Dios, no querían estar expuestos a otro juicio del cielo. Querían hacer un nombre para ellos, y el Señor les confundió las lenguas. Dice que así los esparció. Seguramente la familia de Taré quedó hablando una cosa y otras familias quedaron hablando otra cosa. Abraham escuchó al Señor y iba a arrancar, y todos los demás emprendieron viaje con él. Pero había un fortín, había algo que se quedó allá, unas raíces de Babilonia, que tomaron el nombre del hermano que se había muerto allá en Babilonia. Todavía hoy en día eso pasa mucho, personas que quieren enterrar sus muertos en determinado lugar, quieren quedar amarrados a determinado sitio. Y estar amarrado a un sitio terrenal es una cosa, pero todo esto son fotos para que nosotros no vayamos a quedar amarrados a la naturaleza de Adán para no poder entrar en la naturaleza de Cristo. Aun cuando Abraham llegó a la tierra prometida, habían problemas que resolver, problemas bastante grandes. Y el problema más grande que había que resolver tenía que ver con el propio corazón de Abraham. El Señor tiene el costumbre de animarnos, de emprender cierto entusiasmo en nosotros, para que cuando hayan problemas, entonces nos podemos recordar los momentos cuando el Señor hizo cosas muy grandes con nosotros, para que no nos vayamos a olvidar eso. El Señor le hizo salir de donde había nacido y salir aún de su naturaleza, otra manera de hacer las cosas. Y así dice que va a engrandecer el nombre de Él. El Señor terminó hasta cambiando el nombre de Él. Abraham quiere decir gran padre o padre grandísimo. Y su mujer era estéril y no podían tener hijos. Y él tenía este nombre de ser un gran padre y no podía tener hijos. Y cuando el Señor entró a cambiarle el nombre, le puso el nombre que quiere decir padre de muchas naciones. Más todavía. Pero el Señor prometió engrandecer el nombre de Abraham después de que Abraham había salido de su propia naturaleza. El Señor también promete a nosotros darnos los deseos de nuestro corazón. Pero para poder darnos los deseos de nuestro corazón, Él primero tiene que cambiar y convertir nuestro corazón. Él no quiere darnos los deseos del corazón que recibimos en herencia de Adán.
Él quiere darnos los deseos de nuestro corazón después de que nuestro corazón haya sido circuncidado y transformado por Cristo. Y bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una bendición muy grande que tiene la contraparte a la bendición, y es una bendición que va a extender a todas las familias de la tierra. En el Apocalipsis dice que delante del trono de Dios, entre los redimidos, van a haber representantes de todas las familias, de todos los grupos de la tierra. Y la razón por la cual estarán ahí es por algo que se llama la simiente de Abraham. Esa simiente singular de Abraham es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y es por Él y en Él. Y Dios aquí está definiendo la línea y la familia. Y de la familia de Abraham, que también va a dar origen a muchas naciones. Y la palabra para naciones es gentiles, que son personas no convertidas. Va a salir una simiente que es diferente. Y en él va a estar la esperanza de salvación. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando Dios habló a Abraham, Lot se fue con él. Lot no recibió una palabra directa del Señor. Abraham recibió la palabra y Lot se fue con él. Y eso pasa mucho en estos viajes que el Señor nos ordena emprender. El viaje de salir de la vida natural del hombre para entrar en el nuevo hombre que Dios está edificando. Hay muchos que no reciben la cosa y no alcanzan a escuchar la cosa personalmente, pero sí conocen a alguien que sí ha escuchado personalmente. Entonces, ellos les parecen que la solución más fácil es ir con esa persona que está escuchando de Dios. Y tenemos grupos enteros de personas que a veces resultan siguiendo a alguien que ellos ven o ellos creen que sí está escuchando de Dios. Y como vamos a ver, eso funciona hasta cierto punto, hasta cierta parte, pero tiene sus limitaciones. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tierra de Canaán, Canaán el hijo de Cam, Canaán que había recibido la maldición de Noé por lo que había hecho su padre. Canaán que tiene varios significados. Uno es tierra bajo y deseable, pero en la parte figurativo, Canaán quiere decir negociante, traficante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la conoce de Moré, o More. More quiere decir ayo o maestro. Y Siquem quiere decir hombro. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El negociante estaba ahí en la tierra prometida. Y ahí estaban negociando. Se había convertido eso en un eje entre los varios comienzos de civilización. Entre Babilonia y todo eso al norte y al oriente y abajo Egipto. Y ahí estaba el mar. Y estaban muy bien situados para traficar. Y si hubiera sido solamente en cosas o en comida, pero más adelante en la Escritura hace claro que esos traficantes, esos cananeos, en especial los de Tiro, traficaban hasta en almas, dice la Escritura. Traficaban hasta en dioses falsos. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. A tu simiente. Singular. Hay personas que piensan que una raza de todos los descendidos de Abraham, Isaac y Jacob reciben esta promesa. Pero la promesa es a su simiente. Y la palabra es singular. Y es muy curioso que a veces el hebreo emplea plural, singular, pero este es a su simiente. Está hablando de Cristo. La verdadera herencia está en Cristo. No está por otro lado. Hay personas que genéticamente creen que han descendido de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que ellos pueden ser entonces los dueños de la tierra. Y es posible que el Señor hasta cierto punto ha permitido estas cosas, pero el verdadero heredero de todo es Cristo. Es en Cristo que está la verdadera herencia, tanto de la tierra como de las cosas celestiales. La verdadera herencia no es por una línea
trazado por naturaleza de Adán. La verdadera herencia es en Cristo. Los mansos recibirán por herencia la tierra, y si el Señor no nos toque, si el Consolador no viene, no podemos ser mansos. Los mansos son los que se someten a Dios y hacen solamente la voluntad de Dios, y el único que ha hecho eso a perfección fue el Señor Jesucristo. Y Él lo quiere hacer en nosotros. Él quiere que nosotros seamos así. A tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Note esto. La primera vez dice que el Señor le habló, que Abraham escuchó la voz de Dios diciendo, salga de su naturaleza, salga de la casa de su padre, para la tierra que le mostraré. Pero cuando él llegó a la tierra, el Señor no le entregó primero que todo la tierra. El Señor le dijo que la tierra iba a ser para su simiente. Pero lo que el Señor sí hizo cuando Abraham llegó a la tierra, llegó donde el Señor le había mandado ir, era que el Señor se le apareció. Ya no era una voz a ciegas, sino el Señor apareció y Abraham lo pudo ver. Y Abraham edificó ahí un altar. Cuando edificaban un altar, entonces había sacrificio. Y cuando hacían el sacrificio, así como lo había hecho Noé, y el olor de ese sacrificio fue agradable al Señor, y el Señor entró en pacto con Noé y con la descendencia de Noé, y esta persona especial de descendencia es Abraham, y ahora resulta y hace un altar también. Y esos altares y esos sacrificios significaban de que ellos entendían de que la cosa no se iba a cumplir en la vida natural de ellos, que había necesidad de otra vida, que Dios tenía otra provisión, que esos corderos eran solamente el símbolo del verdadero Cordero de Dios, del verdadero simiente que sí iba a ser el dueño de toda la tierra. Y se pasó de ahí un monte al oriente de Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y tendido su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Ahí quiere decir un montón de ruinas. Ahí lo tenía al oriente. Él había venido del oriente. Venía hacia el oriente. Lo que nosotros tenemos, nuestra naturaleza, lo que recibimos al nacer por primera vez, el Señor lo quiere convertir en un montón de ruinas. Y Él nos quiere conducir a la casa de Dios. No solamente eso, Él quiere convertirnos a nosotros en casa de Dios. Él quiere morar en nosotros. Y Abraham llegó y estaba parqueado en la mitad de las dos cosas. Estaba siendo guiado por Dios, pero la obra no estaba completa. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. El nombre del Señor es la naturaleza del Señor. Abraham invocó de que él quería tener la naturaleza del Señor. Y resultó con el altar en un sitio estratégico, entre el montón de ruinas y la casa del Señor. Y muchos de nosotros nos encontramos en ese mismo sitio estratégico, ya que hemos comenzado a ser guiados por el Señor. Y detrás de nosotros está el montón de ruinas, porque el Señor no está tratando. Y por delante de nosotros todavía queda Betel, y no hemos llegado. Y todavía no calificamos para ser en realidad la morada del Señor. Pero ahí está el altar, donde todo queda claro, que nosotros merecemos la muerte, como lo del animal, y que no es en la vida de nosotros, que el Señor tiene otra provisión, y el Señor va a poner su vida en nosotros. Y movió Abraham de ahí caminando y yendo hacia el mediodía. Los antiguos decían mediodía porque como estaban en el hemisferio norte, al mediodía, el sol hacía una sombra hacia el sur. Perdón, el sol desde el sur quedaba al sur y hacía una sombra hacia el norte. Y ellos iban hacia el sol a mediodía y era sur. Y aparentemente era mejor. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en la tierra, el Señor comienza a cortar el sustento a lo de Adán en nosotros. Y eso produce problemas. Fue saliendo de Egipto que recibieron la ley. Y en la Escritura, Egipto tiene un simbolismo con ley. Y es más fácil buscar a Egipto, buscar unos valores y principios y preceptos para nosotros aplicarlos. Es más fácil hacer eso que depender de cada palabra que viene de la boca del Señor para nuestro pan y sustento diario.
El Señor se le apareció, Él hizo el altar, pero ahora hay hambre en la tierra. Y allá en Egipto parece que tienen todo muy bien organizado. La clase de libertinaje que había en Babilonia no estaba sucediendo. Parece que temían a Dios allá en Egipto. Y tenían organizado todo un sistema. Y Abraham se fue allá. Pero había un problema. La mujer de Abraham era muy bonita. Y él tenía miedo de que allá en Egipto lo iban a matar por su mujer. Eso era parte del pretexto. Eso fue lo que Abraham dijo a ella. Y a las mujeres les gusta cuando son muy hermosas y todo el mundo las aprecia. Entonces, ella entró en el plan con Abraham. Cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te darán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que yo halle bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Parece que sí había parentesco entre él y la mujer, entonces no era una mentira demasiado grande, solamente acomodar un poquito la verdad. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. También vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante del faraón, y fue llevada la mujer a casa del faraón, que hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Mas el Señor hirió al faraón y a su casa de grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Y yo la tomé para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómela y vete. Entonces el faraón mandó acerca de él a varones, y le enviaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Así subió Abraham de Egipto hacia el mediodía, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. El lugar donde el Señor le había estado tratando. Después de su aventura allá en Egipto, tuvo que regresar y resultó exactamente en el mismo sitio donde estaba antes, después de que el Señor se le había aparecido. Y eso es una gran cosa, si el Señor permite eso en nuestra vida, después de haber estado bajo la guía del Espíritu de Dios, después de recibir revelación del Señor, después de que el Señor nos aclara las cosas. Y a muchos de nosotros nos llega la tentación de que nos va a ir mejor en Egipto, donde tienen todo organizado, en vez de quedarnos aquí en la tierra prometida, dependiendo de algo que no es muy constante, o parece no ser muy constante. La mujer de Abraham era muy esencial en el plan de Dios. A través de ella iba a venir el verdadero heredero. Y las tentaciones más grandes de Abraham en la vida vinieron a través de ella, o por ella, o a causa de ella. Eso no fue la última vez que salieron con el cuento de que ella era la hermana y aprovecharon la situación en alguna parte. Lo volvieron a hacer después. También él con ella, tratando de ayudar a Dios a cumplir la promesa, fue que se metieron con la sirvienta de Egipto. Y seguramente en este viaje o algo similar fue cuando resultó Agar metido en la cosa. Porque dice que Abraham, con la mentirita que echaron, salió de allá con ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. Posible que Agar vino ahí entre esas criadas que salieron. Caminando con el Señor hay muchos desvíos y muchas posibilidades de desviar de la verdadera integridad. Y la verdadera integridad no está en nosotros hasta que la vida del Señor no llega a madurez en nosotros. Y hay mucho aprendizaje. El faraón regañó a Abraham. El faraón más o menos le dijo así: yo no soy tan malo como usted está pensando. Si me hubiera dicho la verdad, no le hubiera matado por su mujer. Y aprovechando el achaque de que su vida estaba en peligro, echaron la mentira y la cosa y toda y en cuanto a las cosas de esta tierra, le fue bien a Abraham allá. Todo eso tiene su simbolismo espiritual, porque el Señor todavía está
en la misma situación. Todavía falta nacer al verdadero Isaac. Sí está el Señor Jesús, pero la Escritura dice que Él solamente la cabeza de un cuerpo de Cristo de muchos miembros. Y en Apocalipsis habla de un hijo varón que nace libre, de una mujer que es muy importante, que simboliza la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia siempre está en peligro, porque el peligro es que ella se va a quedar casada con el faraón en vez de con Abraham. Y si el hijo nace del faraón, no es lo mismo que si nace de Abraham. Y después pasó la misma cosa más adelante, pero al otro extremo. Miren los peligros aquí. Ellos regresaron de allá, resultaron exactamente al lugar donde habían estado antes. Y dice, y así mismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y ya de lo de Lot era tanto que no podía convivir con Abraham. Y Abraham tuvo que decirle, bueno, coge usted para un lado y yo cojo para el otro lado. Lo de Egipto, lo de ir con los preceptos, valores, leyes que el hombre natural puede implementar y no necesita la guía del Espíritu de Dios. Cuando esas leyes y preceptos y valores vienen de Dios, normalmente produce tremenda abundancia de las cosas de este mundo. Los judíos naturales, descendientes de Abraham, que han ido con sus preceptos y valores y leyes de Dios a implementarlo a su mejor entender con su propia sabiduría. Lo que ha pasado a través de los siglos es que les ha ido bien económicamente. Les ha ido bien y eso produce también envidia y se han metido en problemas. Pero el Señor no quiere que nos vaya bien en las cosas de este mundo si no aprendemos las cosas espirituales y si no nos va bien en cuanto a la herencia espiritual. Abraham tuvo que pasar por muchos peligros y por muchos problemas y siempre la tentación para que pasara algo con Sara, pero por fin, después de todas esas peripecias, cuando por fin nace el hijo y el hijo cumple cierta edad, Dios mismo pide el hijo en sacrificio para ver dónde está el corazón de Abraham en todo esto. Si el corazón de Abraham había quedado torcido por las cosas de este mundo, que ya eran muchos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Primera vez que viene el fereceo, que quiere decir habitador de aldeas. Dios no mandó a hacer ciudades, Dios no mandó a hacer aldeas, Él mandó que las personas se regaron y que vivieron sobre la tierra. Y los que llegaron a tener problemas serios con Dios, hasta que el Señor dio la orden también de exterminarlos, los raíces de ellos eran en negociar y en hacer aldeas, porque necesitaban las aldeas para poder negociar mejor. Y ahí se fue alimentando el control del hombre sobre el hombre, y Dios quería guiar al hombre. Como hemos visto desde un comienzo, Dios quería poner la mujer para el hombre, pero los hombres cuando cogieron las cosas, entonces los hijos de Dios comenzaron a escoger entre las hijas de los hombres lo que les parecía mejor, y los problemas multiplicaban. Hoy en día también hay ganado de Abraham y ganado de Lot, hay haciendas, hay iglesias, y unos son como de Abraham y otros son como de Lot. Unos son de personas que tienen una verdadera palabra de Dios y una verdadera relación con Dios, y otros son de personas que no tienen eso, pero ellos solamente andan con alguien que es así. Lot quiere decir velo o cubierta. Abraham moraba en la presencia de Dios, pero Lot detrás de un velo. Él no tenía acceso a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios tiene un costo de querer ser guiado y corregido por Dios. Abraham tenía que aprender cosas. Él tenía que ser tratado en su corazón para no ir a utilizar su mujer para algo que no era. La mujer de Abraham era para producir el heredero de la promesa. Y él la quería usar para impresionar el faraón y ver qué sacaba el faraón. Y de achaque, su pellejo, su propia vida, que estaba todavía tratando de defender. Es muy fácil para nosotros caer en el mismo error. Y tenemos que ser probados. Bueno, resumiendo, Lot se metió para Sodoma y Gomorra porque era más bonito allá y aparentemente más fértil la tierra. Un solo problema. Los reyes de Sodoma y Gomorra ya llevaban como 12 años de ser subyugados a los reyes de
Babilonia, de Sinar. Y llegó Lot allá y se mete allá en lo que es una aparente prosperidad. Y llega allá cuando justo la cosa estalla y vienen los reyes de allá y los otros se rebelan. Y el que fue llevado cautivo con todas sus cosas fue Lot, juntos con los otros. Él llegó de último. Él no había vivido la trayectoria de todo eso, pero pagó por igual a todos. Estos dos episodios muestran lo que iba a pasar con el pueblo de Dios durante muchos siglos después. Venían los tiempos de hambre y buscaban a Egipto. Se metían en una tremenda prosperidad, daban la espalda a Dios y venían los del norte y los cautivaban, los llevaban cautivos. Egipto simboliza el legalismo. Babilonia simboliza libertinaje. Y Lot resultó preso con todo por el libertinaje. Y eso pasó no en incrementos graduales como había pasado con los habitantes de la tierra. Él pensando en su propio bien y qué iba a hacer, y como no tenía la guía de Dios lo tenía solamente a través de Abraham, y cuando él se apartó de Abraham, él resultó de inmediato en la boca del lobo. Y no dice cuánto tiempo fue, no dice ni si fueron años o meses, solamente dice que él se fue por allá y pasó esto y esto y esto, y cuando Abraham se dio cuenta, Lot ya estaba esclavo, llevado en cautividad. ¿Qué hizo Abraham? A decir, bueno, esos 5 reyes son muy poderosos y si los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados no pudieron con ellos, pues lástima, el pobre Lot va a durar el resto de su vida esclavo. Hay que entender algo aquí, en medio de los tratos de Dios, Abraham es un ejemplo y sombra, no tanto de nuestro Señor Jesucristo. Ese ejemplo viene en Isaac. Abraham es un ejemplo y sombra de Dios Padre. Y cuando llevaron a Lot, Abraham se fue con los suyos, sus amigos y sus siervos, sus criados y todo, y se fue por allá y los cogió de noche y les dio duro. Y liberó no solamente a Lot, sino a toda la gente de Sodoma y Gomorra y todos esos territorios. Y regresó y los puso otra vez en libertad. Y es el principio de algo en la Biblia con el concepto de un verdadero redentor que pone su vida, que se arriesga todo. Y fue y lo hizo. Y el rey de Sodoma, él entendió cómo eran las cosas. Entonces dijo, bueno, dame la gente y qué hace con las cosas. Y Abraham le dijo, no, toma sus cosas, toma su gente, porque yo no quiero que nadie diga que ustedes me enriquecieron a mí. Abraham ya entendió que la verdadera riqueza viene de Dios. Él había manipulado al faraón, pero parece que aprendió la lección. Él también entendió que él ir allá con 318 personas y coger un enemigo de sorpresa de noche y ganar una victoria contra 5 reyes, eso fue Dios. Y Abraham comenzó a entrar en un más auténtico temor a Dios. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy su escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo que yo ando solo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham, he aquí, no me has dado simiente, y aquí el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Le sacó fuera y dijo, mire ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Antes de la situación con Lot, en Génesis 13, versículo 14 en adelante, hay una promesa también, pero es una diferente promesa. Habla de lo malo que eran los hombres de Sodoma y Gomorra, y después de que Lot se había metido ahí. Y el Señor dijo a Abraham, Génesis 13, 14, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el aquilón, al mediodía, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Primero el Señor había dicho que lo iba a dar a su simiente. Ahora le dice que lo va a dar a él, a su simiente. ¿Por qué? Porque Abraham está acercando más y más a la naturaleza de Dios. Porque Abraham había hecho un altar y había invocado la naturaleza de Dios. Quedó claro que él se había ido a Egipto en la naturaleza de él.
y él tuvo que regresar al sitio donde hizo el altar, donde estaban pidiendo la naturaleza de Dios. Y esa situación con Lot ya se arregló y Lot se apartó. Y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Y Abraham terminó edificando un altar. 2 clases de simiente para Abraham. La promesa antes de arriesgar su vida, con solo haber ido allá al altar y haberse quedado ahí y no se metió con Lot para donde Sodoma y Gomorra, porque seguramente él entendió que el Señor no quería, ya que se había desviado por el legalismo, no se iba a ir al otro extremo al libertinaje. Lot se fue por allá y se metió en todo eso. Después Abraham tuvo que arriesgar su vida para sacar a Lot y a los de Sodoma y Gomorra del problema. Estaban viviendo en la tierra, en el sitio que la Escritura dice que es el mediodía, el sitio que supuestamente era el equilibrio para el pueblo de Dios, entre los 2 extremos. Pero la única manera de vivir ahí era dependiendo de lo que Dios dijera, para no tener que huir a Egipto o para no quedar preso de Babilonia. Y después de que Abraham arriesgó su vida por Lot, que en realidad se había ido de necio por allá, ahí fue cuando el Señor le prometió la segunda clase de descendientes. Primero le dijo que iba a tener unos como el polvo de la tierra, o como las arenas del mar. Pero ahora le dice que va a tener unos como las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Abraham iba a tener descendientes naturales de la tierra. Y están todavía muchas personas por todas partes, por el mundo entero hoy en día, y en especial allá en la tierra de Palestina, que aseguran de que naturalmente son descendientes de Abraham. Pero Abraham también va a tener unos descendientes espirituales, que van a ser como las estrellas del cielo. Y esa parte de la promesa vino después de que él arriesgó su vida para sacar a su hermano que había caído esclavo. Y eso es el principio básico de la redención. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y hay ahora una frase que no vino antes. El versículo 6 que dice, y creyó al Señor y se lo contó por justicia. No se lo contó en vez de justicia. Creer al Señor es justicia. Y así resultó Abraham, en adición al padre de unas naciones, unos hijos de Ismael, otros hijos de Israel, otros hijos de su segunda mujer. Pero también la Escritura dice que Él es el padre de los que tienen fe. ¿Y cómo fue la fe de Abraham? Creyó al Señor. La fe de Abraham no era solamente creer en el Señor. Abraham creyó al Señor. Creyó al Señor y se lo contó por justicia. Hay muchas personas que creen en el Señor y piensan que eso es suficiente. En otra parte de la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan del susto, pero no les sirve para nada. Si los demonios hubieran creído al Señor, no serían demonios. Creer al Señor. La fe de Abraham es creer al Señor. Y resulta un pacto aquí, que no vamos a entrar en detalle. Solamente a decir que el Señor le va poniendo más y más específico la promesa. Le dice que esto va a ser desde Egipto hasta el Gran Río. Todo lo que hay entre esos 2 extremos. Todo lo que hay entre el legalismo por un lado y el libertinaje por el otro lado. Todo lo que hay aquí en este sitio que describe el Señor. Y el Señor le habla de qué va a pasar con su descendencia. Van a ser esclavos por tanto tiempo. Después van a salir y les van a pasar otras cosas. Y termina que el Señor manda hacer unos sacrificios y manda partirlos. Y Abraham estaba ahí tratando de manejar la cuestión y lo único que él podía hacer era espantar los chulos hasta que el Señor hizo que durmiera. Y después dice, y sucedió que puesto el sol y hubo oscuridad y aquí un horno de humo y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. El mismo Señor manejó ese sacrificio. Los otros sacrificios, Abraham había hecho el altar, él había manejado la cosa. Pero Abraham resultó metido en un sacrificio donde el Señor manejó la cosa.
Otro detalle muy curioso. Cuando él regresó de la matanza de los reyes, él se encontró con alguien que se llama Melquisedec. Y él resultó en un pacto con Melquisedec, con pan y con vino. El pacto que el Señor Jesús hizo con sus discípulos también lo hizo con pan y con vino. Y la Escritura dice que el Señor Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec aparece aquí sin trayectoria. No dice que él es hijo de fulano o sutano o que va para alguna parte. Aparece ahí Melquisedec, rey de justicia. También rey de Salem, que es la ciudad de la paz, que después se convierte en Jerusalén. Y es muy posible que estamos hablando de Sem, el hijo de Noé, pero no lo especifica la Escritura. Hay un trato con el Señor que tiene que ver con pan y con vino, con promesas. Vino es símbolo de la vida y pan es lo que sostiene el hombre. Y el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Abraham no recibió nada que había pertenecido a Lot ni a Sodoma y Gomorra, pero sí cogió diezmos de todo y se los dio a Melquisedec. Trató de entrar a esa gente lo mejor que él supo en pacto con el verdadero rey. Ellos se metieron en el problema por haber estado en un pacto con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se metieron en el problema con haber estado en un pacto con el rey de Babilonia. Abraham los rescató, los regresó, no tomó nada y trató de entrarles en pacto con Melquisedec, que representaba bien a Dios. No sirvió para mucho. Sirvió para Abraham en el sentido que Dios mismo entró a obrar el pacto con él. Pero los otros volvieron a lo mismo. La Escritura dice que el verdadero problema de Sodoma era ociosidad, soberbia y exceso de pan. Una vida de tanta prosperidad que se olvidaron de Dios y se desviaron hasta el curso natural. El homosexualismo no fue la causa, fue la consecuencia del camino en el cual estaban ellos. Y el hombre natural, cuando sigue por su propio curso, y el hombre cree que con el hombre se va a solucionar las cosas. Las experiencias de la historia han sido de que cuando el hombre confía en el hombre, lo único que viene es destrucción. Lot se salvó de eso de cierta manera. Por intercesión de Abraham, Dios mandó 2 ángeles y sacaron a Lot. Pero aún después de eso siguieron los problemas. Los problemas con las hijas de Lot, con toda la generación de Lot. Y siempre los moabitas fueron piedra de tropiezo para Israel. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, será tema de otro mensaje. Pero más adelantico, cuando a los 87 años hicieron el ensayo de la sirvienta egipcio, tratando de cumplir la promesa de Dios. Porque cuando Dios entró a hacer el pacto y Dios entró a hacer el sacrificio, Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y nada. Otra vez para Egipto, pero esta vez con la sirvienta egipcia, Ismael. Dios tenía planes también para Ismael y para la egipcia, pero fue a los 99 años cuando la cosa entró en serio y el hijo de la promesa nació cuando Abraham tenía 100 años. Y eso fue el pacto de la circuncisión, que iba a ser la señal. La circuncisión solamente lo podían hacer a los hombres. Y los hombres eran los herederos. Más adelante en el Éxodo hay unas ocasiones especiales cuando una mujer podría ser heredera, pero no era lo normal. Y la verdadera circuncisión, dice la Escritura, es en el corazón. Y el Señor usa el ejemplo de masculino, femenino, para escribir muchas cosas. Y hay personas que cometen mucho error interpretando esos significados. Estas cosas no son para nosotros interpretarlas como nosotros queremos. Es para que el Espíritu Santo nos lo revela, como Él quiere. Y es curioso que cuando en el Nuevo Testamento se refiere a hijos de Dios, ya pueden ser hombres o mujeres, porque en Cristo no hay esa distinción. Y ya en Cristo todos podemos tener la circuncisión del corazón. Pero está el ejemplo de la mujer y del hombre, porque la Escritura dice que es el ejemplo también de Cristo y de la iglesia. Y cuando se habla en conjunto del cuerpo de Cristo, siempre se habla de una mujer. Y la mujer es completa,
cuando está unida al varón. Y el cuerpo de Cristo va a quedar completo cuando el cuerpo está unido a la cabeza. Y todo eso, Pablo dice que es un gran misterio, que solamente puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Y cuando los hombres tratan de analizar eso con sabiduría de hombres, resultan con toda cantidad de doctrinas raras y falsas. Con Abraham el Señor hizo partir los animales en la mitad, y él resultó andando por la mitad. Cuando el Señor sacó a Eva de Adán, dice que de lo que él sacó del costado de Adán, y hubo que dormir a Adán para eso. Y cuando Adán se dio cuenta, ahí estaba Eva y el Señor se la presentó. Y un amigo estaba predicando sobre eso, que no pudo haber habido un matrimonio más perfecto. El Señor hizo el uno para el otro, se los presentó, y mire lo que pasó después. Juan estuvo ahí cuando el Señor murió. Él vio salir agua y sangre de su costado. La Escritura dice, si no nacemos por agua y por sangre, y no estamos en lo que el Señor está buscando. Dios Padre también está preparando la esposa para el Señor Jesucristo. Y esta sí va a ser perfecta. Y esta salió del corazón de Él. No va a ser engañada. Y sus deseos no se van a torcer. Y es la voluntad del Padre unir todo eso en el momento preciso. Las fotos están aquí desde el comienzo. Viene ahora la foto de Isaac y Rebeca. Después viene toda la vida de Jacob hasta que se convierte en Israel. Después viene todo lo de José. Y es repetir y repetir la misma escena de diferentes ángulos. Es lo que el Señor piensa hacer. Es el libro de los comienzos, pero el Señor sabe el final desde el comienzo. Y aquí nos está mostrando todo eso. Él entra en mucho detalle con la vida de Abraham. Seguramente se nos van a ir varios mensajes. Pero el Señor va hablando, revelándose, entrando ya a tomar cartas más y más directos al asunto. Y cada vez Abraham va respondiendo. Y aun cuando Abraham comete errores, los errores de Abraham no son de rebeldía. Los errores de Abraham son, hay hambre, entonces vamos a ver cómo salimos del problema. Dios nos prometió un hijo y no apareció. Bueno, ahí está sirvienta y Sara está de acuerdo, pues hagamos el hijo. Y aparentemente funciona. Pero después hay que aprender de los errores. Y Dios se va metiendo más y más hasta que aparece el hijo de la promesa. Es muy interesante notar cómo Dios obra con Abraham. Hasta que Dios dice que Abraham es amigo de él. Y cuando viene para clausurar a Sodoma y Gomorra, él dice, ¿cómo voy a hacer esto sin contar la cosa a mi amigo Abraham? Y le cuenta, es que esta situación se volvió imposible y voy a poner remedio y voy a ir personalmente. Y si es así, lo voy a destruir. Abraham no está de acuerdo con Lot, no está de acuerdo con lo que está haciendo Lot allá. Pero Abraham ha sido dispuesto a arriesgar su vida, no solo por Lot, sino por toda esa gente que están allá en Sodoma y Gomorra. Ya los salvó, los puso hasta pagar diezmo a Melquisedec. Pensó que la situación se había corregido y ya iba por buen camino, pero se volvió de mal en peor. El Señor Jesucristo dio su vida por todos. Eso debía haber arreglado el problema, pero en muchos casos no está arreglado el problema. Y Abraham se pone a negociar. ¿Qué tal, Señor, si hay tantos justos? Se va a destruir la tierra, se va a destruir todo eso, esas ciudades. ¿Qué tal si hay 50 justos? ¿Qué tal si 40? ¿Qué tal si 30? ¿Qué tal si hay 10, Señor? No, por 10 justos no lo voy a destruir. No había sino uno solo. Y eso era un justo como chiviado. Lot no era justo en el mismo sentido de Abraham. Abraham tuvo el contacto directo. Lot lo máximo que tuvo era indirecto. Abraham sabía lo que era el lugar santísimo de la presencia de Dios. Lot no conoció sino máximo el lugar santo. Pero dos cosas a favor de Lot. Uno, Abraham intercedió por él. Dos, cuando los ángeles de Dios visitaron a Sodoma, Lot sí los recibió y el resto del pueblo los trataron sumamente mal. El Señor dice que si se recibe uno que viene enviado por él, que eso contiene su galardón y su promesa. Es posible que en el juicio final se van a salvar varias personas, estilo Lot, que después de haber hecho mucho error en la vida y no tuvieron un contacto así directo con la voz y con la revelación de Dios, pero con tal de recibir el verdadero mensajero de Dios, con tal de tener a alguien que está preocupado por ellos,
el Señor buscó la manera y salvó a Lot. Aún la mujer de Lot se perdió. Estaba casi a salva. Y en medio de toda la cosa, hizo lo que no se podía hacer. El papá de Abraham se quedó en mitad de camino. Había un fortín, una fuerza, una fortaleza allá atrás, simbolizado por un hijo que murió y él no podía salir de eso. Y llegó a mitad de camino y se quedó en un sitio con el mismo nombre de ese hijo. Pero al final las cosas se vuelven más rápidas y más instantáneas. Después de que Lot y toda su familia estaban donde no deberían de haber estado, y los ángeles de Dios arrastrándolos, y ellos pataleando, y estaban a mitad de camino de estar salvos cuando la mujer de Lot miró para atrás, y ahí quedó, columna de sal. Eso es tema de otro mensaje, pero también es tema de mucha reflexión. Hay momentos cuando al hacer las cosas a medias no tienen consecuencias tan drásticas, pero hay otros momentos cuando cosas muy insignificantes pueden tener unas consecuencias instantáneas e eternas. El punto de equilibrio en la historia de Abraham está aquí en Génesis 15, 6. Y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Parece que Lot también creyó al Señor y se fue con los ángeles y no miró para atrás y todo quedó destruido. Pero es triste haber creído tan tarde. Lot es símbolo de unos que van a quedar salvos, pero todo lo que hicieron y todo lo que hay vinculado con ellos es hojarasca y va a quedar quemado en el juicio que viene. Y a duras penas se salvan ellos, sin nada. Ni siquiera se salvó la mujer. Abraham creyó a Dios cuando todavía había mucha oportunidad por delante. Y dice la Escritura que él siguió como peregrino en la tierra prometida. Y no quiso edificar ciudad, ni siquiera edificó una aldea, porque él sabía que Dios no estaba en eso. La Escritura dice que él había captado otra visión de una ciudad celestial con verdaderos fundamentos y cuyo hacedor es Dios. Y después de que él entendió eso, él no quiso edificar un reino propio aquí en la tierra. Siguió errante, viviendo en carpas, en tiendas. Creyó al Señor y el Señor se lo contó por justicia. Vamos a orar. Señor, que podemos entender cómo es la verdadera justicia y que no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Que se requiere de una palabra suya, de una revelación suya. Permita, Señor, que podemos ser conducidos por la voz suya. Que podemos ser estimulados por la visión y por la revelación, Señor, suyo. Que podemos contemplar, Señor, lo suyo y resultar como Noé en medio de una gran obra de salvación que es suya. O como el rey David con los planos del templo. O como Abraham que terminó con el hijo prometido. Permita, Señor, que podemos creer a tiempo para que el buen fruto de la justicia se pueda manifestar plenamente en nuestra vida y en las vidas de todos nuestros descendientes. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.